Grabar, ahí está. Bueno, como les decía, esa confluencia de ingresos y egresos viene dado por el estado de resultados. Es decir, comparo lo que vendí contra lo que me había costado comprar eso que vendí. Ahí tengo un margen de ganancia bruta, se llama. Pero todos sabemos que para tener un comercio o para tener una empresa no es solamente restar lo que me costó comprar eso que yo estoy vendiendo. Tenemos empleados, tenemos gastos de luz, tenemos impuestos, hay un montón de factores que inciden dentro de lo que es el estado de resultados. Entonces, si de esa venta menos el costo tenemos un margen de ganancia bruta en el mismo ejemplo que dimos anterior, 50.000 pesos, y a esos 50.000 pesos le restamos 5.000 de luz, 5.000 de empleados, llegamos a un margen de ganancia neta, primero es bruto, cuando le restamos otros factores es neto, llegamos a un margen de ganancia de 40.000. Entonces, ahí estamos determinando un nuevo resultado, en este caso de 40.000 pesos, pero por el método o por el enfoque de la confluencia de ingresos con egresos. Ese enfoque lo que hace es determinarme y decirme por qué gané esos 40.000. Es decir, me indica que realmente por la actividad del negocio había ganado 50.000 pesos, pero que luego cuando le resté los gastos de empleados, los gastos de luz o lo que fuere, llegué a los 40.000 pesos. Entonces, ¿qué tiene estos dos enfoques de diferencia? En que uno me dice las causas y el otro no puedo determinar el por qué gané o el por qué perdí. ¿Sí? En uno, lo único que obtengo es el resultado, nada más. Gané 50.000 pesos o gané 40.000. En este, lo que me va a determinar es las causas. Yo sé que gané los 40.000, pero que en principio había ganado 50 por la actividad propia del ente. Cuando empiezo a descontar otros factores, llego a los 40.000 pesos. Bien, bueno, acá esto es, ya les expliqué todo lo que veníamos hablando, de las causas por diferencia patrimonial. Y en ese estado de resultado, como yo les decía, empiezan a aparecer otros conceptos. El concepto de ingresos, el concepto de costo, ganancias, gastos y pérdidas. Son 5 conceptos que si yo los agarro medios crudos ahora y les pregunto, estoy segura que me van a decir que ingresos y ganancias es lo mismo. O me van a decir que pérdidas y gastos es lo mismo. Y no. Entonces, para eso vamos a ver otro power, que el que sigue es el 2, y vamos a empezar a ver estos conceptos en forma separada. Bien. ¿Y por qué hablamos de los conceptos en forma separada? Porque ahora empezamos a ver lo que son las variaciones patrimoniales y ahí surgen, bueno, no, esos conceptos los tengo más adelante. Vamos a ir directamente a esto. A variaciones patrimoniales. Como dijimos, las variaciones patrimoniales son las que surgen cuando existen resultados. ¿Por qué? Porque un resultado es toda variación cuantitativa del patrimonio. Recuerden eso. Y dice, el patrimonio neto es una diferencia cuantitativa entre el activo y el pasivo.
eso ya lo vimos. Las modificaciones que ocurren a través del tiempo modifican el patrimonio y estas se conocen como variaciones patrimoniales. ¿Y cuáles son esas modificaciones? Y pensemos un poquito. Empiezo mi comercio. Por ejemplo, me voy a dedicar a vender pelotas de fútbol. Compro las pelotas y hoy arranco. Abro las puertas. Ya, cuando viene la primera persona a comprarme una pelota, yo ya estoy haciendo una venta. Obviamente, a esa pelota la estoy vendiendo a un precio mayor al que la compré, porque justamente ese es el objetivo, ganar. Voy a vender, no sé, una pelota a 100 pesos que me había salido 50, es decir, quiero ganar 50 pesos. Esa ganancia significa un resultado. Y ya fíjense que con una operación que realice, ya el patrimonio neto cambia. Por lo tanto, ahí empiezan a surgir las variaciones patrimoniales. Es decir, cuando hay cambios cuantificables en el patrimonio neto, provocados por diferentes hechos que alteran. Pero ojo, una variación sola no significa que haya cambios en el patrimonio en sí. Puede haber cambios en los elementos de la ecuación contable. Cuando la variación es cuantitativa o modificativa es porque ahí cambió el patrimonio. En principio decimos que son cambios que se provocan en el patrimonio y en la ecuación contable y que los pueden cambiar o alterar en forma cualitativa o cuantitativa. Es decir, cuando hablamos de cualitativa nos referimos a la composición y cuando hablamos de cuantitativa nos referimos a la magnitud del patrimonio neto. Entonces, fíjense, cuando estamos hablando de cualitativa, es cuando, por ejemplo, pensamos en los elementos de la ecuación, activo, pasivo. Un cambio o una variación cualitativa es cuando, por ejemplo, cambio un activo por un pasivo, o cambio un pasivo por un activo, o un activo por otro activo, o un pasivo por otro pasivo. Tengo 4 opciones. Pero como estoy cambiando activos por activos o pasivos por pasivos, es decir, las modificaciones las hago entre esos 2 elementos de la ecuación, no me modifican el patrimonio neto. Es decir, estoy cambiando la calidad, la composición, es decir, la forma en que se compone el patrimonio. Porque si antes tenía un activo y con ese activo pago una deuda, estoy cambiando uno por otro, pero no me modifica la magnitud del patrimonio. Ahora, y fíjense que los tenemos acá. Ese cambio en la composición son las llamadas variaciones cualitativas. Producen cambios en la composición del patrimonio neto, pero no en la magnitud. Es decir, hay cambios de un activo por otro, es decir, cambios entre los elementos de la ecuación, pero no hay cambios en los números, ¿sí? No en el número final del patrimonio neto. Son cambios de importes equivalentes entre activos y pasivos, es decir, los mismos importes, o activos y pasivos entre sí. Por eso es el ejemplo que yo les di recién. Dice, equivalentes entre activos y pasivos, es decir, puede aumentar un activo y disminuir un pasivo, disminuir un activo o aumentar un pasivo, o activos y pasivos entre sí. Y estas operaciones son las que se originan entre los socios o terceros. O sea, pueden surgir de los 2 tipos de operaciones, ya sea cuando hago operaciones en el contexto con terceros o cuando hago operaciones propias de la empresa. Y una característica fundamental de este tipo de variaciones, y fíjense qué es lo que está acá abajo, no genera resultado. Y si no genera resultado, no hay cambio en el patrimonio neto. ¿Sí? A ver, ¿dudas, chicos, en este tipo? ¿Nada? ¿Hasta ahí vamos? ¿Franco? ¿Venís bien? Bien, bien, bien.
Listo. Ya voy conociendo a los nuevos. ¿Vos me habías dicho que estudiabas abogacía? Sí, sí, yo era el que estudiaba abogacía. ¿Empezaste este año? Claro. Ya está. No, Bien. con abogacía no, con abogacía había arrancado antes. Ah, o sea que ya tenías algunas materias o no. Sí, sí, 2 años tenía. Ah, mucho. Y, no, y después fíjate, las que tenés aprobadas a lo mejor te pueden dar alguna equivalencia. Sí, sí, estaba averiguando eso por derecho público y derecho privado. Eso te iba a decir, más que nada por público y privado. Sí. Eso lo puedo ver yo en la escuela. Si estoy en la escuela a la mañana lo podemos ver. Ah, dale, dale. Perfecto. Listo, Después cualquier cosa te me digo. llamás. Bueno, Dale. seguimos. Después tenemos las variaciones patrimoniales también, pero en vez de las quali, las cuantitativas. Y fíjense que acá ya el tema es otro, que producen cambios, pero ya no en la composición, sino en la magnitud. Es decir, cambia el importe final del patrimonio neto. Dice, son cambios de importes no equivalentes entre activos y pasivos, o activos y pasivos entre sí. Recuerden que hoy en las cualitativas sí eran importes iguales. Por ejemplo, un ejemplo de una quali es, tengo una deuda y la pago en efectivo. Es decir, disminuye un activo y disminuye un pasivo, porque la deuda no la tengo más. Otro ejemplo de una quali es, compro una bicicleta, es decir, o una moto, vamos a decir, compro una moto, es decir, que está aumentando un activo, y la compro en efectivo, y disminuye otro activo. O sea, fíjense que aumentó un activo, pero disminuyó otro. ¿Cambió el valor del activo? Siguió siendo el mismo, pero son importes equivalentes. Por ejemplo, si vamos al pasivo, si yo tengo una deuda con un cliente, perdón, con un proveedor, tengo una deuda, no se la puedo pagar, es decir, una deuda normal, deuda a proveedores, no se la puedo pagar. Él me dice, bueno, refinanciémosla con un pagaré, es decir, que voy a firmar un documento. Entonces, deja de ser una deuda con proveedores, esa deuda con proveedor disminuye, y ahora paso a tener una deuda con documentos, es decir, bajó un pasivo y aumentó otro. Entonces, con el patrimonio no pasa nada, porque los importes son equivalentes dentro de los mismos elementos de la ecuación contable. Cuando ya estamos hablando, y recuerden, ese tipo de operaciones no generan resultados. Pero cuando estamos hablando de variaciones patrimoniales cuantitativas, ya acá no hablamos de la composición, sino de la magnitud del patrimonio. Y cuando hablamos de magnitud, magnitud significa monto, significa importe, significa números. Una magnitud es algo en números. Entonces son cambios de importe que no necesariamente van a ser equivalentes. Y van a ser entre activos y pasivos, o activos y pasivos entre sí, pero van a modificar al patrimonio neto. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer resultados. Pero acá tenemos que diferenciar dentro de las variaciones patrimoniales modificativas o cuantitativas, es que si ese tipo de variaciones se generan con terceros, ahí aparecen los resultados. Y fíjense la aclaración que se les hace acá abajo. Se originan en operaciones modificativas con los socios o terceros. Si generan resultados, es cuando se hace con terceros. Por ejemplo, le cobro una deuda a un cliente, ahí tengo, le cobro en efectivo, me ingresa un activo, me ingresa plata. Me disminuye otro activo, porque ya no tengo más el derecho de cobro con ese cliente. Pero a su vez le cobro intereses por la mora, es decir, porque me paga fuera de término. Esa diferencia de intereses, y por eso estamos hablando de que son importes no equivalentes, esa diferencia de intereses es el resultado, porque son intereses ganados, es una cuenta de resultado positivo. Por lo tanto,
va a estar generando un resultado y por lo tanto estamos hablando de una operación modificativa del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque me cambió la magnitud del patrimonio. El patrimonio aumentó porque gané como consecuencia de un resultado positivo. Ahora, si hay una variación entre los socios, es decir, un socio decide hacer un nuevo aporte al patrimonio neto, ¿el patrimonio neto qué pasa? Aumenta, pero no hubo resultado. Entonces, en las modificativas, lo que tengo que ver es que pueden ser modificativas como consecuencia de un resultado o modificativas como consecuencia de una operación misma con los propietarios del ente. Y luego tenemos las variaciones neutras o nulas, que son las que no generan ningún tipo de movimientos o cambios dentro de la composición del patrimonio neto o de los elementos de la ecuación contable. El ejemplo claro de esto, y más que nada nos vamos a orientar a las otras dos y no a las neutras o nulas, es cuando, por ejemplo, me entregan mercaderías en consignación. ¿Qué significa esto? Es que si yo tengo una mueblería y en el salón de la mueblería ordeno todos los sillones como para simular un living, alguien que vende cuadros me presta esos cuadros para colgarlos en la pared como para terminar de simular bien el living de la casa, pero esos cuadros no son míos, no tengo la propiedad, no son partes de mi activo, pero sí voy a tener que llevar una contabilidad que se hace a través de cuentas de orden, es decir, contabilizo o llevo la contabilidad o el registro de lo que me prestan, por eso es recibidas en consignación, porque después las tengo que devolver, de las mercaderías que me están trayendo. Pero ese tipo de cosas no me modifican ninguno de los elementos patrimoniales de la ecuación contable. Por eso hablo de que son variaciones neutras o nulas. Bueno, esto ya se los expliqué bastante y vamos directamente a, fíjense, esto yo ya le fui dando los ejemplos, vamos acá, a las 4 situaciones que se pueden dar respecto de cada uno del tipo de operaciones. Las permutativas, que en sus versiones más puras son las que tenemos, cuando hay un aumento de activo con un aumento de pasivo. Fíjense el ejemplo que les pongo acá, compra de mercaderías. Sí, perdón. Sí, ¿quién necesitaba hablar, chicos? ¿No? Bueno, a lo mejor se disparó el micrófono. Acá, el ejemplo, compra de mercaderías a crédito. Si yo compro mercadería, yo lo que tengo, acá siempre ahora, empecemos a pensar en la ecuación. Se posicionan en el signo de igual, para un lado el activo, para otro lado el pasivo y el patrimonio neto. Entonces, pienso, ¿qué pasa de este lado? Aumentó un activo, porque estoy comprando mercadería. O sea, ¿qué ingresa al ente? Mercaderías. ¿Qué aumentó? Un activo. Cuando yo hablo de una compra a crédito, es cuando no la pago. A crédito significa que la voy a pagar dentro de un periodo estipulado. Es decir, una compra a crédito es porque estoy enfrentándome a una obligación. Lo voy a pagar dentro de 30 días. Entonces, ¿qué está aumentando del otro lado de la igualdad? Una obligación, un pasivo. Y fíjense que acá hay cambios en los elementos de la ecuación contable de un importe equivalente que no generó resultado. Es decir, que es una operación nada más que permutativa porque cambió un activo por un pasivo. No se modificó el patrimonio neto. Otro de los ejemplos que se dan es cuando hay cambios, fíjense que acá es cambios de activos y pasivos, ya sea en las dos formas, aumentos o disminuciones, una disminución de activo con una disminución de pasivo, pago en efectivo a un proveedor. Es decir, disminuye un activo, o sea, de este lado de la igualdad, disminuye el activo que es el dinero en efectivo. Y de este lado de la igualdad disminuye un pasivo porque ya al proveedor, que es la persona
que me trae a mí la mercadería que quiero vender, ya no le debo más. Entonces, esa obligación no la tengo, disminuye. El otro ejemplo, más activo, menos activo, es decir, acá estamos hablando de activos y pasivos en forma unilateral, es decir, solo activos con activos. Depósito de efectivo en el banco. Yo tengo la plata en el negocio, tengo un activo, pero lo llevo y lo deposito en la cuenta del banco. Deja de estar como caja o como dinero en efectivo para pasar a estar como otro activo en el banco. Cambio un activo por otro. ¿El patrimonio me cambia? No. Y en este ejemplo de más pasivo y menos pasivo es en el que le dije hoy, permuta de una deuda. Cambio una deuda por otra. Antes era una deuda común con un proveedor, en el que la único que existía era la palabra, es decir, pagame dentro de 30 días. Cuando llegó los 30 días no le pagué, el proveedor que hizo, bueno, no, ahora ya firmame un documento, como para yo tener un respaldo de que vos me tenés que pagar. Entonces eso es una permuta de una deuda o cambio de una deuda. Los tipos de variaciones que se pueden dar en las modificativas, fíjense quiénes aparecieron acá. Los R. ¿Y los R quiénes son? Los resultados. Porque recuerden que en las modificativas, si bien los números no son equivalentes, ¿por qué no son equivalentes? Porque empieza a aparecer este otro factor. Entonces tenemos las modificativas puras. Cuando aumenta un activo como consecuencia de que hay un resultado positivo, es decir, un inmueble en donación. El ejemplo. Fijemos, analicemos esto. Si a mí vienen y me donan una casa, para mí, ¿qué aumentó? El activo. O sea, aumentó este lado de la igualdad. Tengo un activo más. De este lado de la igualdad, sabemos que están los pasivos y los patrimonios netos. No tengo una obligación. Lo que empiezo a tener es es un resultado positivo. Los resultados positivos siempre están de este lado de la igualdad, siempre aumentan por acá. Entonces, fíjense, me aumentó un activo, me aumenta un resultado positivo. El ejemplo de cuando disminuye un activo se va a dar porque hay un resultado negativo. El ejemplo claro, una donación en efectivo. Por ejemplo, le dono 5.000 pesos a la cooperadora de una escuela. ¿Qué pasó con el activo? Se vio disminuido por la salida del dinero en efectivo. ¿Lo vuelvo a recuperar? No, ya lo perdí. Es un resultado negativo. Perdí. Tengo acá una pérdida. Entonces, fíjense que acá con esto, el patrimonio neto se va modificando. Porque recuerden que el patrimonio neto, excepto el origen de la sociedad, después pasa a ser capital, reservas y resultados. Y como los resultados forman parte del patrimonio neto, si estos empiezan a estar, me van a empezar a modificar al mismo. Otra ecuación básica es cuando tengo mayores obligaciones, más pasivo, que surgen como consecuencia de un resultado negativo. Y el ejemplo que siempre damos es una compra a crédito de insumos de librería. A ver, porque esta siempre se la confunden. Ya de por sí, cuando les digo compra a crédito, es lo mismo que hablamos en las permutativas. Es porque no lo pagué, lo debo. Cada vez que ustedes escuchen a crédito, es porque es una deuda que se va a pagar dentro de un plazo determinado, pero con la palabra propia, ya sea del deudor como del proveedor. Porque puede haber compras o ventas a crédito. Esto es una compra. Por eso es un pasivo más. Aumentan mis obligaciones. Pero ¿por qué tengo un resultado negativo si lo que estoy comprando son insumos de librería? Porque los insumos de librería, a no ser que la actividad principal sea la venta de artículos de librería, se los considera un gasto. Porque si yo tengo el negocio de la venta de pelotas y tengo que ir a comprar
viromes, lápices, goma, cuadernos para usar en el comercio, los empiezo a usar, se me gastan, y eso, la palabra misma se la dije, es un gasto. Entonces, fíjense, cuando estamos situados en la librería, es decir, que la actividad principal es la librería, van a tener la venta de artículos de librería y a su vez van a tener el gasto de artículos de librería por lo que consuman como en el comercio. ¿Sí? ¿Se entiende? Que tengo que diferenciar en la librería. Ahora, en un negocio común, voy, compro, y como eso no lo recupero y se gasta, lo considero un resultado negativo. ¿Se entendió? Profe, ¿y en ese caso no aumenta el activo o no? Nada que ver. No, por eso te estoy diciendo, porque vos, el bien, si bien las virome y los cuadernos los estás comprando y tenés la propiedad, o sea, vos decís, tengo la propiedad, pero ¿cuánto te dura Claro. una virome? Capaz que Así, al nada. otro día perdiste la virome, no la encontrás, entonces es Claro. un gasto. Todo lo que sea compra de artículos de librería para usar en el comercio es un gasto. Sí. Claro. Pero, por eso yo te digo, en una librería, por ejemplo, venden viromes, pero si agarran viromes para usarla ellos como actividad administrativa, esa virome que agarran es un gasto. Claro. ¿Sí? Ahí está. Bueno. Sí. Ahora vamos a la última opción de variaciones, en donde también, acá tenemos que disminuye un pasivo como consecuencia de un resultado positivo. Y el ejemplo que siempre damos es la condonación de deuda. ¿Qué significa condonar? Perdonar. La condonación es un perdón. Por ejemplo, le debo a la municipalidad impuestos de barrido y limpieza durante un año. Llega fin de año y la gente de la municipalidad saca una moratoria. Una moratoria significa que da mejores posibilidades a los que deben de pagar. ¿Y qué dicen? Bueno, si vos te acogés a la moratoria, te descuento el 50% de los intereses que tenés por no haber pagado hasta ahora. Es decir, yo hasta antes de la moratoria debía 10.000 pesos de impuestos y 5.000 de intereses. ¿Sí? Tenía una deuda total de 15.000. Si me acojo a la moratoria, sigo debiendo los 10.000, pero de los 5.000 me descuentan el 50%. ¿Paso a pagar menos? ¿O no? Paso a pagar menos. Entonces, eso es una condonación de deuda. La deuda me disminuye. El pasivo tiene un signo negativo, porque disminuye. En vez de deber 15, ahora debo 12.500. ¿Y como consecuencia de qué? De que gané 2.500 pesos por haberme acogido a esa moratoria que hicieron en la municipalidad. ¿Sí? No está bueno tampoco esto, porque si no el que paga todos los meses no tiene ningún beneficio. Decirá, no, amontono todo para el fin de año y después me acojo a las moratorias. Pero bueno, muchas veces los entes públicos para realmente poder cobrar tienen que hacer estas cosas. Aguárdame un poquito. Ale, ¿me trae un vaso de agua? Bien. Y esto es un cuadro, un poco resumen de las variaciones. Fíjense, dice, no producen modificaciones cuantitativas en el patrimonio. ¿Quiénes son las que no producen? Las permutativas. Las permutativas con tercero, que no generan resultados, y determinadas operaciones con los propietarios, que tampoco generan resultados. Fíjense que en las que no producen modificaciones, no hay resultados. Y después tenemos en las que sí producen modificaciones, que están las con tercero, que son las que generan resultados, y las determinadas operaciones con los propietarios que no los generan. Esto es lo que yo les dije, en que hacen nuevos aportes o nuevos retiros. Bueno, y esta es una síntesis de todo. Esto tampoco. Bien, ya acá terminamos el 2. Vamos a ir al 3. A ver, mientras yo busco, díganme dudas que tengan. ¿No tienen dudas? Voy muy rápido. Bueno, pero tenemos que llegar, si no Carlita mañana
Yo soy recursante. Sí, Brian, ya a vos te tengo. ¿Brian Gómez sos vos? Sí, Ah, sí, sí, me acuerdo de vos. Estuviste ahí, casi. Está bien, pero bueno. está bien. eh, Mejor, mejor. Yo bueno, también acá, soy recursante. ¿eh? Yo también soy recursante. Juli también, sí, me acuerdo. Vamos que esta Yo vez la también, aprobamos. profe. ¿Quién? Yo, Juan Petraglia. Ah, me acuerdo de vos también, sí. Y hay un Echegaray por ahí también, me parece. Ahí lo veo, Francisco. Me parecía que eras vos, Francisco, pero ahora ya me saqué la duda. A ver, acá tengo mensajes. Yo también, sí. Vamos a ir anotando. Bueno, por lo menos ya conocen la forma de que evaluamos y todo. Bueno, fíjense que ahí están viendo que dice temas a abordar, resultados, ¿eso lo ven? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Esto es lo que yo les decía que aparecía en el estado de resultados. Otros conceptos totalmente, que son todos conceptos distintos y que si no los analizamos, pensamos que son lo mismo. Primero sabemos, y lo que ya repetí hasta acá, que el resultado es cuando hay variación cuantitativa del patrimonio no atribuible a aportes o retiros. Eso ya lo repetí. Y acá, cuando habla de principio de devengado, y me voy a parar un poquito en eso, en el principio de devengado. Ayer cuando lo hablaba con los chicos, les comenté que uno de los principios propiamente dichos de la contabilidad es el devengamiento, el principio de devengado. Y me lo van a escuchar repetir de acá al final de la cursada. ¿Qué es devengar? Es apropiar resultados en función del tiempo. Nada más que eso. O sea, ustedes me contestan, apropiar resultados en función del tiempo, es decir, apropiar los resultados realmente al periodo que corresponden, y ya tienen, pero gran parte de la materia. Porque si ustedes entienden desde el vamos qué es devengar, ya los asientos les van a salir solos, las registraciones. Porque ¿qué es devengar? Si estamos totalmente de acuerdo en lo que venimos hablando hasta recién, que un resultado modifica el patrimonio neto, esa modificación del resultado, o sea, esa modificación del patrimonio neto, tiene que estar registrada en el periodo en que el patrimonio neto se modificó. No lo puedo modificar en otro periodo. Tiene que ser en el mismo. Y eso es lo que nos lleva muchas veces a pensar, bueno, a ver, perdón, acá me están mandando que no se pueden conectar. Bueno. Es decir, si yo sé que el resultado lo tengo que apropiar al periodo que corresponde. Vamos a un ejemplo burdo. Gano la lotería. No sé, 500.000 pesos. Los gano hoy, al periodo 2020. También supongamos que el ejercicio sea enero-diciembre del 2020. Está bien que, porque sé que el año que viene las ventas van a caer, me guarde esa registración y la haga en el año 2021, o la hago ahora en el 2020 cuando realmente lo gané. Si yo lo dejo para hacer así, primero que estoy no cumpliendo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que está hablando del principio de realizado, del principio de equidad,
de prudencia, es decir, y fundamentalmente con el principio de devengado. Imputar los resultados al periodo que corresponda, con prescindencia del cobro o del pago. No importa si cobré y no importa si pagué, porque se puede dar desde los dos lados, desde el resultado positivo o del resultado negativo. Y vamos a dar ejemplo de los dos lados. El ejemplo más claro es, acá justo un chico me dijo, no me anda la conexión de Wi-Fi. Llegó un momento en que la casa, ninguno teníamos Wi-Fi, pero llega un momento en que si no tenés Wi-Fi no vivís. ¿O no? Acá a mí se me corta el Wi-Fi, a veces no me doy ni cuenta. Ahora les puedo asegurar que Más o menos. mis hijos adolescentes se les corta el Wi-Fi a los 2 segundos y dicen, mami, no hay Wi-Fi. O sea, vivimos atados a determinados consumos que terminan siendo necesarios, como la luz, el gas, todo, el agua. Y son consumos que a la larga son gastos. Pero si yo uso el Wi-Fi desde el 1 de agosto al 31 de agosto, quiere decir que ya estoy en condiciones del 31 de agosto de